transporte. Hay que pensar cómo era el mundo hace 200 años y de 200 años hacia atrás. ¿Cómo ha sido la mayor parte del mundo? La gente nacía, vivía y moría en el mismo lugar. Ya los más atrevidos viajaban 15 kilómetros. La gesta heroica de Marco Polo, que viaja desde Venecia hasta China, es algo que queda en los anales de la humanidad como aquellos grandes viajeros capaces de viajar hasta 8,000 kilómetros y que invertían años en un viaje de ida y vuelta. Yo vivo en la ciudad de Querétaro. Hubo un tiempo, antes de que existiera el ferrocarril que conectaba la Ciudad de México con Querétaro, el viaje a la Ciudad de México duraba 24 horas, la gente viajaba en carretas. Es una anécdota muy interesante de los fifís de Querétaro, de cuando con Porfirio Díaz se inaugura el ferrocarril de México a Querétaro, se van a la Ciudad de México para tomar el primer tren de Ciudad de México a Querétaro y aparecer en la foto. Pero les costó el viaje 24 horas. Se viajaba en carreta, no había asfalto, no había carreteras, no había autopistas, no había movilidad. Hoy en día el transporte lo necesitamos para llevar a los niños a la escuela, para ir a comprar cosas al mercado, para que mis estudiantes lleguen a su universidad, para que mis estudiantes puedan hacer un posgrado en el extranjero. Entonces necesitamos cosas que requieren energía humana como las bicicletas o los patines, pero también requerimos otros medios de transporte para distancias más largas, porque el transporte son personas y mercancías. No nada más son personas y mercancías. Requerimos energía para nuestras casas, para que estén viendo esta transmisión, para que sin censura pueda ofrecerles esta transmisión, para que yo desde Querétaro pueda usar mi módem, mi cámara digital, mi tableta, mi computadora, para que podamos usar un teléfono IP, para poder tener unas bocinas externas. Es decir, requerimos para nuestra vida cotidiana, para almacenar nuestros alimentos, para planchar nuestra ropa, para cocinar nuestros alimentos, para ver la televisión, para tener iluminación en la noche y que no suceda como sucedía antes, que la vida terminaba cuando se metía la luz del sol. Cuando yo empiezo mi carrera como profesor, la inicio en un bachillerato de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde no teníamos energía eléctrica. Así suceden muchas cosas en México. Mis clases del turno vespertino terminaban con la luz solar. Yo todavía me acuerdo tomando los libros, acercándome a las ventanas para alcanzar aquellos últimos rayitos de luz. Y lo mismo mis estudiantes, con problemas para aquellos que tenían problemas en la vista y que no utilizaban lentes. Entonces, los que hemos pasado por esa situación, pues sabemos que la vida comenzaba y terminaba con la luz solar. Difícilmente la gente trabajaba o se divertía a las 10, 11 de la noche en la época medieval, o con los aztecas, o con los tlaxcaltecas, o con los olmecas. La disposición de energía eléctrica alargó el periodo de estas 24 horas para otro tipo de actividades. Y finalmente, otra gran área para la que requerimos energía son los servicios, las oficinas gubernamentales, el mismo servicio de Internet que nos ofrecen, la telefonía, los servicios que llegan a nuestras casas, el correo, los servicios de mensajería. Hoy con la pandemia, muchos hemos comprado más objetos por Internet y queremos que Amazon o Mercado Libre nos traiga un producto a nuestra casa. Y se van a manejar por mensajería, por DHL, por UPS, por otros servicios, y todo eso, servicios, requieren energía. Los electrodomésticos, gracias a producción, ya me presentó una lavadora, el horno de microondas, la aspiradora. Eso lo tenemos que entender porque voy a llegar a un concepto clave.
El concepto clave es que el sector energético es un sector estratégico. No es una mercancía cualquiera. Un país que no tiene energéticos se paraliza. El reciente blackout que acabamos de ver en Texas en febrero paralizó temporalmente la vida en Texas. Pero hemos visto blackouts en Nueva York y en otras partes del mundo y los hemos vivido en México. Un país que no dispone de energía se paraliza porque entonces todo lo que acabo de escribir pues no funciona. No funcionan los servicios, no, las fábricas no producen, no me puedo mover de un lado a otro. Y entonces eso nos debe de llevar a cabo que la narrativa de la derecha mexicana, la política pública de privatización de los energéticos, que no es exclusiva de la derecha mexicana, sino también de la derecha latinoamericana y europea y asiática y norteamericana, es tratar a los recursos energéticos como una mercancía cualquiera, como si fueran cacahuates, botellitas, cuadernos, calcomanías, bolsas, rímel. No, no, los recursos energéticos no son una mercancía cualquiera. Las políticas de privatización tratan de hacer ver a los energéticos como una mercancía cualquiera. Y no lo es, no lo es. Es un sector estratégico, repito, porque un país se paraliza, pero también es una cuestión de seguridad nacional. Es decir, un país que no tiene soberanía energética es un país débil, es un país que depende del extranjero. La reciente onda gélida en Texas nos mostró lo que sucede cuando un país depende de los energéticos extranjeros, porque eso fue lo que le pasó a México, que por una política deliberada, esto hay que decirlo, una política deliberada de la reforma energética de 2013, aunque ya venía de más antes, es que se le apostó a que México no produjera su propio petróleo, sino que comprara el petróleo de Texas. Esto no es casual y este es un primer ejemplo en el cual les quiero mostrar en la pantalla esta gráfica que miren, tiene que ver, van a ver que este programa va a hacer mucho uso de datos precisos. Esta es una gráfica, la fuente es la Secretaría de Energía. Vienen datos desde 1997 hasta 2020, que ha sido un año atípico, en donde son tres gráficas. La gráfica superior es el consumo de gas natural en México, que pasó aproximadamente de 3,000 millones de pies cúbicos al día a 8,000, mientras que la producción de gas natural llegó a un máximo por ahí del 2010 en el sexenio de Felipe Calderón y a partir de 2010 comenzó a disminuir. Si yo no tengo gas natural, se me paraliza la industria y se me paraliza, por ejemplo, la producción de energía eléctrica. Entonces, no produzco energía eléctrica en plantas de ciclo combinado o se me paralizan las fábricas que utilizan gas natural. Y entonces, como no produzco lo suficiente, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que importar. Entonces, a partir de 2010, hay una dramática importación de gas natural de México hasta alcanzar en 2019 casi los 6,000 millones de pies cúbicos diarios de gas. Bueno, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, que es una cuestión de debilidad, de falta de soberanía. Dependo de los energéticos de otro país.
Los gobiernos del PAN y el PRI en México heredaron un país con una importación creciente de petrolíferos, gasolina, diésel, turbocina, combustóleo, que se deberían estar produciendo en México. Y que sin embargo, esta política deliberada de la derecha mexicana, muy dada a ser entreguista a intereses extranjeros, pues nos dejó un país importando cada vez más energético.